dice la Escritura, y como tú sabes, estamos retomando el estudio en el libro de Marcos, y estamos viendo el capítulo 2. En el capítulo anterior, tú y yo vimos claramente una porción hermosa de la Escritura, donde se nos dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos en capítulo 1 una narración maravillosa que nos describe principalmente dos cosas. La primera es la gloria del Mesías y la segunda es la autoridad del Mesías, de Jesús el Salvador, del cual el mismo Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Estamos contemplando a Cristo y viendo su gloria cuando lo vemos como el Mesías enviado por Dios, que viene a cumplir las profecías de Isaías, que viene a ser el consuelo para el pueblo, pero también viene a traer con autoridad la justicia de Dios. Vemos a ese Mesías glorioso, Jesucristo, lleno de poder, cuando en su bautizo viene el Espíritu Santo y le reconoce el Padre y el Espíritu Santo como un miembro de la Trinidad. Cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Estamos escuchando al Padre que se goza ante la majestad y la belleza de su Hijo. Vemos a aquel Señor poderoso, quien viene a bautizar con el Espíritu Santo y viene a llamar a los pecadores a arrepentirse, porque el Rey había invadido esta tierra de maldad, este mundo caído. Vemos la gloria del Mesías, pero también vemos su autoridad, porque lo vemos en completo control en este mundo caído, en este mundo perverso. Él tiene el control, porque lo vemos dominando a Satanás, quien inmediatamente intenta tentar al Señor Jesús, pero es derrotado y es exhibido en el desierto. Vemos a Jesucristo en su autoridad dominando la naturaleza, rodeado de animales salvajes, los cuales no se atrevieron a atacarle, y aún los ángeles de Dios le vemos sirviéndole a Jesús, el único que tiene verdadera autoridad por ser Dios. Vemos la autoridad de Jesús sobre los religiosos, porque Él no enseñaba como los escribas, sino más bien Él tenía autoridad en su enseñanza. Vemos a Jesucristo en su dominio sobre los hombres, cuando los llama a seguirle y estos no pueden resistirse. Vemos la autoridad de Jesús cuando Él reprende y echa fuera a los demonios, quienes dan gritos de terror y le piden clemencia cuando reconocen su presencia. Vemos a Jesús con autoridad, sanando enfermedades, extendiendo su mano de gracia a los desechados de esta sociedad. Después de ver capítulo 1, tú y yo, hermano, deberíamos de sumirnos en un profundo estado de adoración, de una gratitud, de un gozo a Dios, porque nos dio un regalo inmerecido, un Salvador majestuoso, un Salvador excelente, un Salvador insuperable. Alguien tan grande, tan precioso, nadie jamás con ese poder y esa gloria había pisado esta tierra. Nadie como Jesús, lleno de gloria, lleno de autoridad. Entonces, hermano, en capítulo 1 nosotros comenzamos a ver que pasa algo. El Rey viene, el Rey invade este mundo caído e inmediatamente empieza la oposición. Cuando el Señor apareció, las tinieblas se manifestaron y el reino de las tinieblas se opuso al Rey de gloria. Satanás y sus huestes intentaron oponerse, pero fueron totalmente incapaces de detener al Rey y quedaron completamente derrotados.
Y yo te digo, ahora en capítulo 2, la oposición continúa, pero ya no solo por las huestes de maldad, sino ahora por los hombres, por la humanidad caída, por los fariseos, quienes comienzan a cuestionar y empiezan a oponerse directamente a la obra de Cristo. Este es nuestro contexto. Un Salvador glorioso, un Salvador con autoridad, que viene a esta tierra y se manifiesta, pero empieza la oposición a su gloria. Y sabes, esto empieza a causar igual un impacto en el pueblo. Dice Marcos capítulo 1 versículo 28, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La fama de Cristo se empieza a hacer tan grande, la gente estaba ansiosa, ardía de curiosidad por escuchar a este nuevo predicador, el cual habían escuchado que él tenía autoridad, estaban asombrados por la manera en que expulsaba demonios y en que hacía milagros. Su fama por todo Israel crecía como la espuma, de tal manera que nos dice el pasaje que cuando él llegó a esta ciudad de Capernaum, las personas abarrotaron una casa para escucharlo. Quiero que estemos en Marcos capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 5. Vuelvo a leer la escritura. Estamos en este contexto de la oposición y de la fama de Jesús. Dice versículo 1, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les exponía la palabra. Bienvenidos, amados hermanos. Por aquí hay un lugar para ustedes. Y él les exponía la palabra. Sabes, el Señor vino a esta tierra y sí es cierto, como el Rey de Gloria, Él hacía milagros, Él hacía grandes cosas, pero su principal ministerio era exponer la palabra, era anunciar el Evangelio. Y estamos viendo esta fama que se está desbordando de Jesús. Y dice la Escritura que Él viene de regreso a Capernaum y estaba en una casa. Algunos piensan que era la casa de Pedro. O algunos piensan que algunos amigos de Jesús le habían prestado una casa para que pudiera ahí dormir mientras estaba por esa zona. ¿Sabes? La expectación era tan grande que ya no cabía un alfiler en esa casa. Algunas excavaciones dicen que las casas de ese tiempo, las más grandes, tenían un largo de 6 metros. Entonces algunos calculan que en esa casa posiblemente había 50 personas de pie adentro de la casa. Pero sabes, los que no habían sido invitados, los que estaban ahí apiñados alrededor de la casa, tanta era su ansia de escuchar a Jesús que trataban de estar en la puerta de la casa. Había una fama desbordada ya de este Mesías precioso que vino a esta tierra. Y sabes, en esta mañana no vamos a hablar, ya lo vimos en capítulo 1, de la gloria y de la autoridad del Mesías. En esta mañana vamos a hablar de la misión del Mesías, que es lo que empieza a desvelarnos capítulo 2. Y en esta mañana el título de este sermón es La misión del Mesías: derramar su amor inigualable, perdonando a sus enemigos y llamando a los indignos. Escúchalo, por favor. La misión del Mesías fue derramar su amor inigualable, perdonando a sus enemigos y llamando a los indignos. Quiero que sigas conmigo en el texto, versículo 3, dice así: entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Cuando vemos esta porción, es muy fácil enfocarnos y sentir asombro por los amigos del paralítico.
Podríamos en esta mañana hablar de la valentía, de la determinación, de cómo fueron y abrieron el techo, cómo tenían fe, cómo bajaron al paralítico en su camilla. Te confieso algo, alguna vez ya prediqué este pasaje y por ahí me fui. Hablé del amor de los amigos del paralítico, de cómo esto podría inspirarnos para traer a más personas a Jesús. Y sí, hay algo de ello, pero sabes, hermano, el punto aquí no es admirar el esfuerzo, las intenciones de los hombres por traer al paralítico a Jesús. El punto aquí es observar la gloria de Jesús y lo que nos dice la Escritura de Jesús. Y dice el texto, versículo 5, dice que Jesús, al ver a ese hombre lisiado, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, pareciera extraño, ¿no? Jesús ve a un hombre postrado, con llagas seguramente, totalmente ahí en una imagen lastimosa, triste, ¿verdad? Y él, teniendo poder para sanar enfermos, él le dice y se preocupa por sus pecados. Pareciera algo extraño, cuando bien podría ayudarlo y sanarlo, levantarlo de esa camilla y darle fuerzas, Jesús se ocupa de sus pecados. Y sabes, el que Jesús se ocupe de los pecados de ese hombre habla del profundo amor, de la gracia infinita de Cristo, que quiere derramar una bendición mayor sobre los hombres. ¿Por qué te digo esto? Porque la gran calamidad de este paralítico no era su condición en la camilla. La gran calamidad de este hombre, enfermo por años, sin fuerzas, no era el dolor que sentía ya en su cuerpo, que no podía mover sus músculos. Esa no era su calamidad, ¿sabes? La gran calamidad y la ruina, la mayor tragedia de este hombre y de todos los hombres, no es su condición física, no es su enfermedad, no es su falta de dinero. La gran tragedia de cada hombre es que nace pecador. El pecado, queridos amigos y hermanos, no es simplemente fallar al blanco, no es simplemente equivocarnos, no es simplemente no tomar buenas decisiones. El pecado no es simplemente tener ciertos detalles en nuestro carácter. El pecado en sí es la ruina más grande, la ruina espiritual de todos los hombres. Todos nacemos y vivimos cada día delante de Dios en esa ruina. Por el pecado, nuestra condición espiritual delante de Dios es espantosa y es desesperada. La condición del hombre delante de Dios es un desastre que no puede solucionar. El pecado es una espeluznante realidad, una horripilante tragedia, porque es un cáncer espiritual que invade al hombre. ¿Y sabes qué? Por el pecado nos inclinamos a ser rebeldes contra Dios, a vivir en contra de sus mandamientos, a desafiar su autoridad, llevando a cabo actos depravados. Le damos la espalda porque nos deleitamos haciendo lo que Él aborrece. Amamos más a nuestros ídolos. Y entonces, delante de Dios, somos detestables, somos culpables y somos dignos de su ira eterna. Por causa del pecado, hermano, de ti y de mí, brotan cosas como la impaciencia, como el orgullo, la mentira, el resentimiento, la murmuración, los celos, la crítica, la ira, la fornicación. Todos esos rasgos horribles demuestran la realidad de nuestro corazón.
se inclina a hacer el mal. Por ser pecadores, hermanos, es que dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para abrazar a nuestros ídolos, para adorar cosas como el dinero, para buscar el reconocimiento humano, para tener fama. Por causa del pecado, volvemos ídolos, aquellas cosas que nos producen placer y le quitan el lugar a Dios. Por causa del pecado, aquí entre nosotros hay hombres y mujeres que han fantaseado o han llegado a tener una aventura fuera del matrimonio. Fantasías sentimentales, fantasías sexuales, son a causa del pecado. Por causa del pecado es que amamos las cosas que nos producen placer, cosas como el deporte, la música, la pornografía, el alcohol. Las idolatramos por el placer que nos provocan. Por causa del pecado, hermano, los pecadores nos escondemos detrás de una máscara y aparentamos ser buenas personas, cuando muchas veces en nuestro corazón hierve el odio y la venganza. Por causa del pecado, jóvenes, llegamos a sentir odio a nuestros padres y por eso lo ridiculizamos y lo retamos en su autoridad. Por causa del pecado, ofendemos y humillamos a las personas que juramos amar todos los días de nuestra vida. Por nuestro corazón, que nació esclavo del pecado, mentimos para salirnos con la nuestra y para sacar beneficios. Por causa del pecado abaratamos el amor y lo degradamos nada más para ser un simple placer sexual egoísta por el pecado. Por causa del pecado la pereza nos domina y no prosperamos en nuestro trabajo. Por causa del pecado criticamos a los demás sin piedad y los vemos como tontos y ocultamos nuestra maldad dándoles una cara amistosa. Y Jesús vio a este hombre y no se dolió mayormente de su condición física, se dolió mayormente de su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos convierte en enemigos de Dios. El pecado es tan grave y tiene un peso horrible porque nuestras acciones ofenden y afectan a Dios. ¿Sabes por qué? Nuestro Dios es santo, es apartado de maldad, Él es moralmente puro, en Él no hay maldad. Nadie ama como Él, nadie tiene ese amor tan glorioso por nosotros. Y cuando nosotros desafiamos su soberanía y su autoridad, pecando, estamos atentando contra su dignidad, le estamos despreciando y le estamos provocando tristeza. El pecado que cometemos es maligno y es despreciable porque atenta, desafía, ofende y lastima a quien más nos ama. Por el pecado, todos los seres humanos somos naturalmente esclavos de la maldad, somos incapaces de agradar a Dios y por lo tanto somos culpables y estamos condenados sin esperanza, desesperados delante de un Dios que es justo y es santo. Por eso es que Jesús ve a este hombre y en su amor y en su bondad se duele de su condición espiritual y le dice de una manera hermosa: hijo, tus pecados te son perdonados.
por causa del pecado, nos hacemos daño a nosotros mismos, dañamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pero sobre todo, dañamos a Dios, quien es santo. Y sabes, por eso merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero la misión del Mesías, pero la gracia, la gloria de Dios es que Cristo viene a perdonar a sus enemigos. Que Cristo viene con la misión, con el propósito, con la razón de resolver nuestra mayor necesidad, la necesidad de nuestro pecado. Dice Colosenses 1, versículo 19 al 20, porque agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitara toda la plenitud. Y dice versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ante esa condición horrible y espeluznante, Cristo se duele. ¿Y sabes qué? Viene y resuelve nuestra mayor necesidad. Él tiene el poder para reconciliar, para sanar y para borrar nuestros pecados, para hacernos justos y para reconciliarnos con Dios. Él tiene la autoridad para perdonar y Él mismo se hizo la ofrenda, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ya que tomó en Él mismo el castigo de nuestras maldades para que la deuda fuese pagada. En Cristo está el poder y la gracia para perdonar. Él vino a reconciliar a sus enemigos con su Padre. Y esto es glorioso. Y eso es a lo que yo te llamo en esta mañana. ¿Sabes? Naturalmente en todos está el deseo de buscar a Dios por los beneficios que nos puede dar Dios. Señor, yo te busco por salud. Señor, ¿sabes qué? Me han hablado de Dios y yo creo que es momento de buscarlo porque necesito mejor trabajo. ¿Sabes qué? Quisiera tener una mejor situación sentimental. Quisiera mejorar con mi familia, quisiera tener esto. Beneficios, beneficios. Y sí, Dios en su gracia, por medio de Cristo, nos puede dar beneficios y de hecho nos los da. Pero la mayor necesidad, el mayor problema, la mayor tragedia, Cristo la resuelve. ¿Sabes por qué? Porque es Dios. Ve el texto conmigo, dice versículo 7, el 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué pensáis en estas cosas en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. A los ojos de los hombres era más fácil hacer ¿qué? Perdonar pecados. Sanar su enfermedad. Discúlpame, me estoy trabando. A los ojos de los hombres era más fácil decirle, te perdono. Porque era más difícil que levantarlo de la camilla. Y entonces Jesús le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces ¿sabes qué? Te lo compruebo levantándolo de esa camilla.
Jesús puede resolver nuestra mayor necesidad porque Él tiene el poder, tiene la autoridad, porque Él es Dios. Dice la Escritura en Isaías 43:25, dice Dios, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Dios. Y dice Éxodo 34, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Escucha, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá también por inocente al culpable. Cristo puede resolver nuestra mayor necesidad porque Él es Dios y tiene autoridad y tiene poder para hacerlo. Y sabes, por si eso fuera poco, Él mismo se hizo la ofrenda por nuestras maldades. Los fariseos dudaban de Él. Y les parecía una gravísima falta de respeto a Dios que Jesús dijera que Él perdonaba pecados. Pero Cristo sabía lo que ellos pensaban y entonces les comprueba y nos comprueba hoy a nosotros que Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Y lo hizo en ese momento, demostrando a los ojos de los hombres lo que pareciera más difícil. Ahora, hermano, la misión del Mesías es perdonar a sus enemigos. Y en esta mañana, aquí estamos, tantos hombres y mujeres que reconocemos que nacimos así, pecadores, pero que su gracia es abundante, es maravillosa, y que Él vino y está dispuesto a atender nuestra más grande necesidad, perdonar nuestros pecados por su gran amor. Ahora, hermano, continuamos en el texto. Quiero que vayas conmigo. Versículo 13 dice, y Él salió de nuevo a la orilla del mar y tomó la multitud. Y toda la multitud, venía a Él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Sabes? La misión del Mesías es derramar su amor inigualable, perdonando a sus enemigos, pero también llamando a los indignos. Cuando vemos este llamamiento de Leví, cuando escuchamos de este hombre, yo quiero que lo primero que tengas en tu mente es que entiendas que este hombre era un marginado social. El pueblo tenía demasiado recelo, tenía envidia, odiaba a Leví, porque sabes, Leví era una persona que prosperaba, que tenía un empleo seguro, pero a la mala. Mira, en ese tiempo, en el Imperio Romano dominaba al pueblo judío. Y el Imperio Romano a cada pueblo que dominaba les exigía impuestos. Entonces, para recolectar los impuestos, el Imperio Romano vendía una especie de franquicias. Y te decía, oye, yo necesito gente para recaudar impuestos. Si tú tienes tanto dinero, puedes venir, me haces un pago y te doy la autoridad para que tú cobres impuestos. Entonces, Leví era uno de estos hombres. Herodes Antipas vendía franquicias, el gobernador de esta región, al mejor postor. Solo los que tenían suficiente dinero podían pagar una cuota y entonces recolectaban impuestos para el imperio. El problema, ¿sabes cuál era? El imperio exigía un cierto porcentaje, una cierta cantidad. Y si la persona que recaudaba impuestos ganaba más dinero, se podía quedar con el excedente. Nos suena así más o menos como
Cosas que pasan el día de hoy, ¿verdad? La recaudación de impuestos era un negociazo. Los recaudadores tenían la fama de que exprimían a los pobres y cobraban mucho más de lo razonable. También estos recaudadores, al tener tanto dinero, se dedicaban a la usura. Prestaban dinero y cobraban demasiados impuestos. A los ojos del pueblo, de los judíos, Leví era una persona despreciable. Era visto como un traidor porque trabajaba para el imperio y aparte abusaba de su pueblo. Para los judíos, los recaudadores de impuestos estaban al mismo nivel que los asesinos y que los ladrones. De hecho, los recaudadores de impuestos no podían llevar ofrenda al templo porque decían que ese dinero era dinero robado. La gente así lo consideraba. Era dinero manchado. ¿Sabes? Socialmente en ese tiempo era lo peor de lo peor. Buscando un equivalente para el día de hoy, podríamos pensar en que tenían la fama, la reputación que hoy en día tienen, por ejemplo, los secuestradores. Gente con la cual nadie quiere nada. Lo peor. Eran vistos como extorsionadores, como personas sin moral. Y sabes, nadie quería tener ninguna clase de amistad con esos hombres perversos. Entonces, se supone que este punto, Capernaum, era un punto importante donde pasaban las caravanas que iban de Damasco hacia el mar Mediterráneo. Leví, dice la Escritura, que estaba ahí sentado en la oficina de los tributos. Leví parece ser que tenía una aduana, un lugar por donde pasaban las mercancías y él cobraba, y él cobraba, y él quedaba con un dinero para él de todo lo que recaudaba. Los pescadores era una gran parte de las personas que llegaban a ese lugar a pagar sus impuestos. Entonces, cuando los fariseos ven a Jesús, ve el versículo 15. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Ese fue un shock. ¿Cómo Jesús, quien anda sanando, quien anda predicando, cómo puede asociarse, cómo puede tener amistad, cómo puede tener esa comunión con esos seres despreciables, pensaban los fariseos? Para nosotros, este tema de invitar a alguien a la mesa como mexicanos es muy normal, es natural. De hecho, conoces a alguien y a la primera que lo conoces ya lo estás invitando a tu casa. O pueden traerte a alguien desconocido, pásale y le ofreces y ahí estamos bien contentos. Así somos nosotros como cultura. Pero en ese tiempo, para los judíos, compartir la mesa con alguien era realmente algo muy raro porque solo se hacía ¿con quién? Con personas cercanas, con personas que amabas, con personas que conocías, con tus amigos íntimos. Por ejemplo, dicen que en Japón hoy en día es lo mismo. Tú puedes pasar años saludando a la gente, buscando platicar, pero no te invitan a su casa hasta que pasan unos 3, 4, hasta 5 años, si es que te invitan. Entonces los judíos eran muy celosos y el que alguien estuviera a la mesa con otra persona era algo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede tener esa cercanía? ¿Cómo pueden ser tan cuates? ¿Cómo pueden llevarse tan bien? Porque ¿sabes qué? Cristo vino a perdonar a sus enemigos, pero Cristo también vino a llamar a los indignos. Y los indignos, ¿sabes quiénes son? Somos tú y yo. Por su misericordia, Cristo, al vernos en necesidad, al vernos enfermos y al vernos necesitados de su amor, Él nos vino a buscar y nos llamó como a Leví.
siendo seres despreciables, sin tener nada bueno en nosotros y completamente reprobables, por su gran amor, Jesús nos llamó a estar cerca de Él, para darnos su tierna compañía, su fiel amor, para consolarnos. Cristo nos llama tal y como somos, lo peor. Nadie de los que estamos aquí hizo nada para merecer el llamado de Cristo. Todos delante de Él, que es santo, somos igualmente miserables, indignos. Lo que brilla en todo caso es su amor y su compasión. Que como dice el versículo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor nos llamó porque nos vio enfermos, sintió misericordia, nos vio sucios de pecado, nos vio como indigentes, nos vio causando lástima, y en lugar de darnos su desprecio, Él nos llamó con un llamamiento irresistible. En Cristo conocemos el amor y la aceptación que antes no conocíamos, el amor incondicional de un Salvador que nos ve en la peor condición y nos llama para estar con nosotros. La misión del Mesías, hermano, perdonar a sus enemigos y llamar a los indignos. ¿Y sabes quiénes eran sus enemigos? Tú y yo, por el pecado. ¿Y sabes quiénes eran indignos? Tú y yo. Pero Cristo, por su gran amor, hermano, nos llama, borra nuestras maldades con su sangre, nos perdona y nos reconcilia con Dios. Y ahora nos dice, ven, quiero estar contigo, quiero que me conozcas, quiero que me busques, quiero que me sigas, quiero demostrarte quién soy. Hermano, qué glorioso, qué hermoso es el Evangelio. Tú y yo, enemigos indignos. Hoy, hijos amados, hechos herederos y dignos porque somos adoptados por Dios. Termino diciendo lo siguiente. Para quienes vienen a este lugar por primera vez o a lo mejor nos han acompañado ya, que tienes en tu corazón un deseo de encontrar el favor de Dios. Quizá de casualidad hoy estás aquí con nosotros. Yo te digo algo. Reconoce tu pecado. Reconoce que delante de Dios no tienes oportunidad por ti mismo. Te quiero leer 2 Corintios capítulo 5. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo te rogamos, reconciliaos con Dios. Te ruego con el corazón que reconozcas tu maldad delante de Dios. Reconoce que eres culpable, que eres un pecador, que en tu condición eres miserable, que eres un enemigo y que por la maldad que hay en tu corazón ofendes a Dios con tus mentiras, con el robo, con el egoísmo, con la envidia, cuando le deseas mal a tu prójimo,
cuando eres perezoso, irresponsable como padre o como hijo, como esposo, con tus luchas y tus impurezas sexuales. Cuando pecas aún con el pensamiento, cuando amas más el dinero y las cosas de esta vida, yo te digo, ven y pídele perdón a Dios. Confiésale tus maldades, confiésale con dolor que reconoces en tu corazón, que vives alejado de Él y que lo ignoras y que lo ofendes. Pero sabes, reconoce tu pecado, pero corre a Cristo y confiésale como Salvador y reconócele, confía en su amor. Dice el mismo 2 Corintios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús vino a resolver nuestra más grande necesidad, a perdonar nuestros pecados. Cree con todo tu corazón que Él ya pagó tu deuda y que Él te hizo justo, yendo a la cruz, derramando su sangre y siendo castigado por Dios. Él pagó por tus maldades, tomó tu lugar para sufrir lo que tú merecías, para que ahora recibas el regalo de gracia, la justicia gratuita de Dios. Es para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte su perdón. Jesús lo ganó para ti. Su vida fue una ofrenda para apagar la ira de Dios contra tu pecado. Confía en aquel que vino y se entregó a sí mismo para solucionar tu más grande problema. Ven, así como estás, así indigno, así Él te recibe, así Él te llama, porque Él te ama. Ven y confía en Cristo. Y antes de terminar, voy a pedir a los hermanos de alabanza que puedan venir aquí al frente. Y ahora reflexionamos en el pecado, queridos hermanos. Reflexionamos en la gravedad, en la horrible condición en la cual nos encontró Cristo. Pero yo te digo algo a ti que te dices cristiano. A ti y a mí, quizá nos predicaron un evangelio donde nada más se nos invita a creer, donde se te dice que tienes que agarrar un boleto y confiar y hacer una oración para que te vayas al cielo. ¿Sabes qué? Ese no es el evangelio. El evangelio nos llama a reconocer la gravedad de nuestras faltas, nuestra condición horrible como pecadores. ¿Sabes para qué? Para pedirle perdón a Dios por nuestras maldades. Te voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, para que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará
el justo juicio de Dios. Si tú te dices cristiano y no sientes ninguna carga por el peso del pecado que todavía cometes, no eres salvo. A ti que te dijeron que el arrepentimiento es una obra y que la salvación no es por obras, eso es una mentira. El arrepentimiento no es una obra, el arrepentimiento es la gracia de Dios que por su Espíritu trae a nuestro corazón el convencimiento de nuestra maldad y es el fruto natural de entendernos desesperadamente necesitados de la salvación y del amor de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Evalúa tu vida. Y si nunca has experimentado arrepentimiento, hoy mismo confiesa tu maldad y corre a Cristo. Y confía y descansa en Él, porque Él es el único que puede darte el perdón y la salvación eterna.